Jugar con una tango es algo mucho más difícil de lo que a primera vista se podría suponer, de Eduardo Sacheri. Tal vez para los grandes, con esa facilidad que suelen tener para las simplificaciones abusivas, los dos barrios eran uno solo. Tal vez para los grandes, con su indolencia, su falta de perspectiva, su desatención por los detalles esenciales, la cuadra nuestra, la ochava de nuestras felonías, formaba con las dos manzanas, con las manzanas de alrededor, un único barrio. Pero para nosotros, con la claridad que tienen las cosas cuando uno es chico, los barrios eran dos. El nuestro y el de ellos, esos pibes que vivían a la vuelta. El nuestro eran 4 cuadras, 2 por una calle y 2 por la otra. El barrio era esa cruz perfecta que formaban esas veredas simétricas y nuestras, absolutamente nuestras. A la vuelta estaban ellos, pero a la vuelta, y eso era muy lejos, tan lejos que ese era el barrio de ellos. Cuando teníamos 8, 9 a lo sumo, la autonomía de nuestro vuelo aventurero era escasa. Las madres exigían todavía la molesta condición de poder vernos al asomarse a la vereda, de modo que la vuelta, o sea, el mundo, el universo, quedaba todavía prohibitivamente lejos. Pero a los 11, a los 12, las madres ya empiezan a resignarse a salir a la vereda y a no vernos, a confiar en el Espíritu Santo, a aceptar el dolor y la angustia de sabernos a la vuelta, o a la vuelta de la vuelta, o vaya a saber dónde. Como mucho, pueden exigir el retorno a la hora de la leche, a más tardar, pero no pueden pretender, Dios nos libre, que uno siga en la vereda propia o en la cuadra de casa, habiendo tanto mundo más allá esperándonos. Cuando uno tiene 8 o tiene 9, vaya y pase, pero a los 11 la cosa cambia y cambia para siempre. En una de esas recorridas bicicleta mediante, ahí nomás de nuestro propio mundo, aparecieron ellos. Estaban sentados en la vereda contra una de esas casas que eran las de ellos, dejando pasar la vida. Eran 6 o 7, como nosotros, se repartían el fondo de una botella de agua. Se veían sudados y sedientos. En la calle perduraban los cascotes de los arcos. Evidentemente acababan de jugar al fútbol. El ser humano es un bicho dado al desafío, a la competencia. Supongo que fue por eso que alguno de nosotros, alguno de los más osados y pendencieros, seguro que yo no fui, siempre tan tímido, frenó la bici, apoyó un pie en el cordón y se los quedó mirando. Los demás lo habremos imitado obedeciendo a ese reflejo solidario que en la niñez funciona a la perfección y que con los años se va tristemente anquilosando. Primero habrán sido unas preguntas tiradas al voleo y contestadas con evasivas, que de dónde eran, que de dónde éramos, que cuántos eran en su barrio, que cuántos en el nuestro, que de qué cuadro éramos hinchas, que de qué cuadro eran ellos, que si sabían jugar, que si nosotros sabíamos. Después uno de ellos se habrá ufanado de alguna victoria memorable contra otro barrio tan distante como temible y misterioso. Algún lenguaraz de los nuestros habrá replicado con una hazaña aún más espeluznante. Habrá habido un cruce de miradas, alguna seña solo perceptible para entendidos, y el desafío habrá partido por fin de uno de los frentes como una lanza en llamas, clavada ante la tribu rival y belicosa. Ellos se miraron con cara de experimentados, de gente ducha en esos temas. Acordaron la fecha como dudando, como dando a entender que eran tipos muy ocupados. Supongo que, enroscados en sus propias mentiras y en sus respectivas alucinaciones, no notaron el temblor de algunas de nuestras voces, las caras de pánico de los más chicos, las miradas urgentes de los menos osados. Ellos pusieron una sola condición. Ponían la cancha y la pelota. Nosotros pobres, ingenuos, torpes, incautos, aceptamos. El día fijado fuimos a pie. Uno no puede jugar un desafío y mirar cada 2 minutos la pila de bicis a ver si siguen donde uno las ha dejado. Las distracciones pueden ser fatales, tanto porque te roben una bici como porque te metan un gol estúpido. La primera sorpresa fue la cancha. Ellos nos esperaban en la vereda de la vez pasada, pero no tenían armados los arcos en la calle. Cuando preguntamos, señalaron con calculada indolencia el paredón legendario de la canchita de la calle Buchardo. Nos miramos azorados. Decir en nuestra niñez la canchita de Buchardo era como decir, jugamos acá, en el Maracaná, o Paz, en el Desafíos en el estadio de Wembley. Era un baldío enorme, cerrado a la gilada por un paredón alto de ladrillo a la vista.
El único acceso posible era a través del jardín del vecino que se entretenía en golpear el vidrio de su ventana en medio de agresivas gesticulaciones, las pocas veces que teníamos la valentía de pararnos siquiera a pispear un poco el asunto, porque esa cancha, que tenía arcos de madera y todo, y tenía hasta manchones de pasto en las esquinas, la usaban los grandes, jamás los chicos. Uno de esos grandes que jugaban los fines de semana era ese celoso cancerbero que nos echaba las patadas. Lo que ignorábamos y que descubrimos recién el día del desafío era que el capitán de ellos era sobrino del terrible ogro de la casa contigua y que los días de semana tenían libre acceso a ese estadio bellísimo. Caminamos la media cuadra dándonos valor con la mirada, ocultando celosamente que jamás en la vida habíamos jugado en una cancha en serio. Entramos al jardín del vecino como quien atraviesa a ciegas un campo minado, esperando el terrible momento del estallido, de la cortina corrida, de los golpes furiosos en el vidrio, del rajen de acá, mocosos del demonio. Pero nada pasó. O no estaba o su sobrino le había puesto sobre aviso. Saltamos por fin la pared por la parte más baja, íbamos cayendo con un ruido seco en la tierra prometida, un ruido que jamás hube de olvidar y que supongo que los demás tampoco olvidaron, un ruido que sonaba a misterio, a iniciación, a ultraje y a aventura. El miedo nos volvió a ganar cuando los vimos abrir las bolsas que traían bajo el brazo. Eran botines. Los sacaron con gesto displicente, pero a sabiendas de nuestro pasmo inevitable, porque nosotros, más allá de nuestras bravuconadas, éramos gente de jugar en el asfalto, y uno en la calle obviamente juega en zapatillas, y encima con zapatillas viejas, con esa flecha que nuestra madre nos ha cedido para que las terminemos de deshilachar, de destruir y de enmugrecer en esas tareas inútiles, esas que tienen la tela totalmente descosida de la puntera de goma, esas con las que hay que tener cuidado de que no se salgan los dedos por el agujero cuando uno le pega la pelota. Y van estos tipos y sacan los botines negros, relucientes, con esos tapones amenazantes, tan útiles para pegar de puntín como para arruinarle la pantorrilla a un pobre contrario indefenso. Yo, calentón como fui siempre, les hice notar que nosotros jugábamos todos en zapatillas y que con los botines iban a lastimarnos, pero con cara de inocencia dijeron que nadie les había dicho nada, y que ellos jugaban siempre así, como se juega de verdad, y que lo del otro día en la calle había sido un entrenamiento. Con la sensación de ser un cavernícola analfabeto me callé la boca y me volví hacia los míos buscando algo de confianza. Pero todos estaban demasiado asustados. Lo peor vino después. Traían la pelota en una bolsa grande de casa tía. Era una bolsa enorme, blanca, y no se veía nada dentro. La llevaba un gordito pecoso y flequilludo. Con gesto grandilocuente la levantaron, la tomaron por abajo y soltaron las manijas. La bolsa se inclinó, abrió su boca misteriosa y escupió una pelota tango. Aquello era demasiado. La cancha de tierra con arcos de madera vaya y pase. Y eso de los rivales provistos de botines ya era todo un riesgo. Pero una tango original, que picó 3 veces hasta quedar mansita en el medio campo, eso era inaceptable. Nosotros, que jugábamos con una número 5 chiquitita de gajos alargados, blancos y negros, que tendía más al óvalo que a la esfera, que picaba para el demonio, al que había que engrasar primorosamente con la grasa sobrante del churrasco, habíamos visto la tango por la tele, en el Mundial 78 y después en la vidriera de la proveeduría deportiva. Pero en nuestro barrio ese era un objeto desconocido. Y van estos tipos y la sacan ahí, como si tal cosa, como si fuera algo de todos los días. Ahí Felipe protestó. ¿Cómo no la tenían el otro día en la vereda cuando los vimos la primera vez? El capitán de ellos, Walter, creo que se llamaba, se aproximó con la tango entre las manos y nos habló en un tono peyorativamente didáctico, como si se dirigiera a una manga de infradotados. Nos dijo que, como era evidente, esa pelota tenía un plástico recubriendo el cuero y que hacía imposible su uso en la calle, salvo que uno quisiera arruinarla, y que como ellos jugaban siempre en cancha de pasto o de tierra a lo sumo, no se habían imaginado que nosotros pensáramos jugar con una pelota común y corriente. Gustavo tuvo entonces el tino de esconder la nuestra, miserable, debajo de una campera. Nosotros nos quedamos mirándola como tarados. Encima era naranja debido a que, según transigió en informarnos, sí, medio desganado, el padre del chico que se la había traído de Europa, porque era piloto de aerolíneas, y allá la pintaban de naranja para poder jugar en medio de la nieve sin perderla de vista.
Cuando empezó el partido, corroboramos con angustia nuestro pálpito de que una tango no tenía nada que ver con el resto de las pelotas existentes en el universo. Por empezar, picaba el doble, no conseguíamos bajarla ni a los tiros, saltaba en cada piedrita de la cancha, cambiaba de rumbo y nos dejaba pagando. Aparte dolía de lo lindo, a mí me tiraron 2 o 3 pelotazos que me dejaron las manos rotas, y eso que jugaba con guantes, unos de lana ya jubilados del colegio. El que más sufría era Gustavo, nuestro crack. En lugar de patear de puntín como el resto de nosotros, lo hacía de chanfle acariciando el balón con el empeine. Al rato de empezar le dolían los pies hasta los tobillos. Esas zapatillas nuestras eran absolutamente inapropiadas para patear semejante cascote. Terrible. Además estaba el tamaño. Nuestra número 5 era una especie de prima pobre y escuálida que apenas debía superar la mitad de la circunferencia de aquella enormidad anaranjada y con lustrosos vivos negros. Lo dura que sería que Gustavo tuvo la inconsciencia de cabecearla en un centro y quedó medio tarado un buen rato hasta que se le pasó el mareo, si hasta me acuerdo que le quedó la frente toda colorada. Lo que más bronca nos daba era que ellos eran tan burros como nosotros, pero con los botines ponían pata fuerte y nosotros sacábamos el pie por precaución y perdíamos todos los balones divididos. Y con la tango nos tenían a mal traer. No hilvanábamos 2 pases seguidos como la gente, nos metieron un gol estúpido. Me tiraron un chumbazo a quemarropa y la muñeca me dolió tanto que se me dobló la mano. Para colmo yo no lograba hacerme la idea de atajar con palos de verdad, qué negarlo. Nos iban ganando 1-0 con ese gol mugroso y en cualquier momento iban a embocar nosotros. Eso era seguro, pero gracias a Dios. Y en medio de nuestra adversidad tumultuosa, Adrián tuvo un rapto de inspiración mística. Empezó a los gritos a llamarlo a Miguelito, que ya había pegado el estirón y nos llevaba como 2 cabezas. Ese día andaba más caliente que nadie porque todavía no se acostumbraba a sus nuevas dimensiones y esa pelota endemoniada lo tenía más mareado que al común de nosotros. Así que Adrián le habló algo al oído y el otro sonrió con placer, como sopesando la idea, como paladeando por anticipado una venganza que se sabe tan justa como inolvidable. Yo, desde el arco, entendí poco y nada hasta que vino un despeje desde el área de ellos y Miguel se perfiló para pegarle de zurda. Miguel era con la pelota en los pies y, como ya dije, un poco más espantoso que la mayoría de nosotros, pero tenía la rara virtud de pegarle como con un fierro. La tango venía picando casi mansita, como pidiendo permiso para seguir unos metros. Miguel se afirmó con la derecha, se inclinó levemente y le pegó un chumbazo descomunal. La tango salió como un bólido, como un meteorito en reversa rumbo al cielo. Pasó el paredón, no por el lado de la calle, no. Nuestro arco era el que quedaba a la vereda, sino por los fondos que daban una casa vieja y sombría. En los laterales, donde el paredón también era medianera, había un lindo alambrado como de 2 metros de alto, porque estaba cerca de las líneas de la cancha y el riesgo de tirarla fuera era evidente. Pero detrás del arco de ellos, del lado de la casa aquella, quedaban todavía como 30 metros de terreno, lleno de malezas y arbustos y árboles petizos que hacían suponer que la pelota jamás superaría el límite del predio por ese lado. De modo que cuando Miguelito le pegó ese chumbazo histórico, la tango subió a los cielos, superó por amplio margen el travesaño de ellos, sobrevoló 2 limoneros apestados y unas cañas de esas que nunca faltan en los baldíos, planeó sobre el yuyal y sobre la hiedra y se perdió en el misterio con un ruido a chapas de lo más espeluznante. El dueño de la pelota, que aparte de ser un gordito paliducho y pecoso, nos había demostrado que de fútbol sabía lo que yo de astronomía, no pudo reprimir un grito de terror y los suyos se miraron consternados. Nosotros pusimos cara de compungido, atravesamos con ellos el yuyal y hasta les hicimos de pie para que se asomaran por encima de la tapia. No había caso. La pelota descansaba en un patio de lajas y el ruido a chapa se había producido cuando la tango había golpeado contra la puerta de hierro que desde la cocina daba a ese patio. Por suerte para nosotros eran las 3 de la tarde. Tocarle el timbre a un extraño para pedirle una pelota es una tarea ardua y peligrosa a cualquier hora del día, pero a la hora de la siesta es directamente concurrir por propia voluntad a que te fusilen. Nosotros lo sabíamos y ellos también. El gordito translúcido intentó despertar el espíritu de cuerpo de los suyos para que lo acompañaran, pero fue en vano. Contestaron en medio de evasiva, que más tarde a lo mejor, que ahora en plena siesta ni mamados. Con cara de circunstancias, Alejandro declaró que era una lástima, una barbaridad, pero que íbamos a tener que seguir con otra pelota. Ellos se miraron y asintieron. Dijeron que no tenían ninguna otra a mano.
Yo sabía que mentían porque había visto de refilón la azul y roja, linda también, con la que habían jugado el otro día en la calle, pero se ve que tenían un miedo atroz de que Miguelito, zapatazo mediante, la colgara en un vuelo sideral de la misma especie y la enviara sin escalas a hacerle compañía a la Tango anaranjada. Alejandro, como si hubiese recordado súbitamente, se golpeó la frente y dijo: ¡que nosotros tenemos una! Aclaró con tono de singular franqueza que no tenía nada que ver con la que Miguelito acababa de colgar, pero a falta de una mejor, ellos se apuraron a decirnos que sí. Alejandro mismo fue hasta detrás del arco y sacó nuestra pelota de abajo de la pila de camperas. Yo me acuerdo que nunca la vi tan linda, con sus gajos grises de tan despintados, con el olor rancio de la grasa cuidadosamente embadurnada, con ese par de protuberancias que la alejaban indefectiblemente de la felicidad, con la marca indeleble en virome azul en el lugar de la válvula, entre las costuras, hecha para evitar chambonadas trágicas a la hora de inflarla, porque ahí la cosa era distinta. Todo era cuestión de pegar unos cuantos puntinazos bien al ras del piso, de modo tal que entre las piedras que encontrara en el camino y el azar de sus tumbos ovalados, a cualquier arquero se le escaparan 2 o 3 de esas y a cobrar. Todo era cuestión de apretar los dientes, soportar a pie firme un par de taponazos en nuestras pantorrillas indefensas. Al fin y al cabo, uno a los 12 tiene que ir aprendiendo a hacerse hombre. Ganamos 3-2, fue una fiesta, sobre todo porque ellos, humillados, nos pidieron la revancha para la semana siguiente y nosotros pusimos cara de gente ocupada, de tipos abrumados por un montón de compromisos. Quedamos en volver a hablar recién el mes siguiente. Argumentamos estar tapados de desafíos contra los del club argentino, los de la canchita de Tienda Presente, los de la Triangular, de Segunda Rivadavia y otros cotejos tan severos como ineludibles. Después nos enteramos de que recuperaron la Tango y que lo hicieron a través de los buenos oficios que interpusieron 2 de los padres de ellos ante el anciano propietario de la Casa Sombría, tan venerable como remiso a las devoluciones. Pese al hallazgo, no nos alarmamos. La revancha sería en el barrio nuestro, y de locales. La cosa iba a ser en la calle, y en la calle con los botines no podés jugar. Aparte, como los palos son 2 cascotes, podés discutir de lo lindo cada pelotazo que pase cerca de los arcos, sobre todo si Miguelito juega de tu lado. Y sobre todo, en la calle, la Tango no se usa porque se arruina, se moja en los charcos de los cordones, se le despelleja el plastiquito y te la puede aplastar cualquier colectivo. Y nadie va a correr semejante riesgo, ni siquiera siendo un gordito platudo con un padre en aerolínea. Porque una Tango es muy linda, muy canchera. Sí, todo fenómeno, es muy linda, pero sale un ojo de la cara. Maestro Sacheri, un cuento de fútbol que está en el libro Esperándolo a Tito y otros cuentos de fútbol, que editó Galerna. Se llama Jugar con una Tango. Es algo mucho más difícil de lo que a primera vista se podría suponer.